Muy, pero muy buenos días, mis estimados y estimadas estudiantes. En esta ocasión eh, nos, nos volvemos a ver para hablar acerca de un tema muy interesante, muy importante, porque nos ayuda a ver los distintos significados en nuestro idioma, eh, ya que como usted sabe, nuestro idioma es muy profuso, muy amplio, eh, que según los últimos estudios de la Real Academia Española, se dice que en nuestro idioma hay aproximadamente 83.000 términos, ¿no? Eso hace que nuestro idioma sea, como lo vuelvo a repetir, muy profuso, no muy amplio. Este tema nos va a ayudar a ver o a seleccionar palabras de acuerdo a nuestro contexto lingüístico o la precisión semántica, ¿no? Recuerden que la precisión semántica ustedes la vieron, lo han visto, lo han visto en el tema de eh, conceptualización de tecnolectos y la precisión semántica, ¿no? Muy bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar acerca de las relaciones de sinonimia entre las palabras. Eh, Primeramente, vamos a hablar acerca de sus objetivos, a lo que este tipo de ejercicio quiere que el alumno alcance, ¿no? Como primer objetivo es dotar al estudiante el significado preciso de las palabras, ¿no? El significado preciso, correcto, ¿no? Como les indicaba, eh, los sinónimos nos van a ayudar a inferir ciertos términos que se van a emplear en un determinado contexto. Eh, Como segundo punto o segundo objetivo, tenemos que nos ayuda a instruir el uso adecuado de los términos, ¿no? Se resalta mucho como en el primer objetivo, ¿no? Y por último tenemos que nos ayuda a desarrollar una actitud investigadora, ¿no? Por parte del estudiante. Muy bien, esos son los tres objetivos que tiene, el, que tiene la relación de sinonimia entre las palabras. Ahora vamos a ver eh, la etimología. Eh, si bien es cierto, el término sinonimia es un término castellano, pero proviene de dos voces griegas, ¿no? Sin, que quiere decir uno mismo, conforme a, y onoma, que quiere decir nombre, ¿no? Si lo funcionamos, surge este término, ¿no? Castellano sinónimo, que quiere decir conformidad de nombres, ¿no? Eh, a lo que yo también les he compartido es que el prefijo sin se relaciona con lo sincrónico conforme al tiempo y el sufijo onoma es en base a la adivinación a través del nombre, ¿no? Eh, Se relaciona mucho con la etimología de sinonimia, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la definición, cómo lo define la actitud verbal, ¿no? La actitud verbal lo define de la siguiente manera: se conoce como sinonimia al fenómeno semántico que se produce cuando diferentes significantes están comprendidos en el mismo campo eh, semántico que pertenezcan a la misma categoría gramatical y principalmente que presenten significados iguales o similares. Eso es lo que lo define la actitud verbal a los ejercicios de relación de sinonimia entre las palabras. Muy bien, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de sinónimos en nuestro castellano. eh, Como primer ejemplo tenemos abominar, ¿no? Abominar, sus sinónimos serían aborrecer, condenar,
maldecir, de- detestar, execrar, odiar, ¿no? Otro ejemplo tenemos gabela. Gabela es un impuesto, un tributo, un arbitrio, un gravamen. Y por último tenemos emular, que quiere decir imitar, copiar. Esos son algunos sinónimos que hemos puesto en este ejemplo para que lo tengan en claro acerca de la definición de la relación de sinonimia. Ahora vamos a ver algunos datos de este tipo de ejercicios. Como primer dato tenemos que todas las palabras comprendidas en nuestro idioma son posibles de relacionarse. Todas se pueden relacionar entre sí. Como segundo dato, tenemos que las relaciones entre palabras se establecen a través de sus semas o características. Por último, tenemos que las palabras que comparten sus semas más importantes se ubican dentro de un mismo campo semántico. Muy bien, eso es en base a la definición. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura. Como siempre les digo, en todo ejercicio de actitud verbal presenta estructuras y este ejercicio no se va a escapar de ello. Como estructura, nos dice que los sinónimos son ejercicios de razonamiento verbal que constan con una palabra base, obviamente que va a estar presentado en mayúsculas. Luego, también a esa palabra base recibe el nombre de premisa. Luego se nos presenta una serie de alternativas, por lo general son 5, asignadas con letras consecutivas, de las cuales una de ellas el alumno va a inferir la respuesta o como también denominamos la famosa clave, ¿no? Y las 4 restantes van a funcionar como distractores. Cabe señalar que la respuesta correcta será la opción cuyo significado guarde la mayor relación o semejanza con la premisa planteada. Allí vemos un ejemplo, cómo se presenta un ejercicio de actitud verbal. En primer lugar, se nos presenta la premisa, en este caso va a ser lancónico, teniendo en cuenta que lancónico quiere decir algo breve, algo conciso, ¿no? Ahí está la respuesta resaltada de color rojo, ¿no? Así se presentan los ejercicios de sinónimos. Ahora vamos a ver la clasificación de los sinónimos, ¿no? Como les digo, eh, los términos en nuestro idioma son muy profusos, muy amplios, por ende, los sinónimos también van a ser amplios. Para ello, por cuestión de tiempo, vamos a compartirles algunas clases de sinónimos, quizás las más importantes o quizás los que eh, se presentan en los ejercicios de examen de admisión, ¿no? Eh, como primera clase de sinónimos tenemos la sinonimia directa o también absoluta. Eh, son, Acá, en esta clase de sinónimos, la relación o la semejanza va a ser de manera total, profunda, absoluta, ¿no? Ahí vamos a ver la definición. Son aquellas palabras que pueden reemplazarse en todos los contextos o circunstancias, es decir, se produce cuando los significantes independientes se les asocia por presentar significados de equivalencia exacta o total, como les indicaba anteriormente. Algunos ejemplos tenemos trabajar, laborar, símil, análogo, asno, burro, ¿no? Como les decía, como un dato más acerca de los sinónimos directos, los sinónimos acá tienen que ver con la misma categoría gramatical, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en los ejemplos, trabajar es un verbo, por ende su sinónimo debe ser un verbo. Símil es un sustantivo, por ende su eh,
Su sinónimo va a ser un sustantivo. Asno es un sustantivo, por ende, su sinónimo va a ser un sustantivo. Eso es en cuanto a los sinónimos directos o absolutos. No olvidar. eh, Luego tenemos los sinónimos indirectos o relativos. Acá, a diferencia de los sinónimos absolutos, que la relación va a ser total, acá va a ser de manera parcial, ¿no? Son aquellas palabras que pueden reemplazarse en algunos contextos o circunstancias, es decir, se produce cuando los significantes diferentes poseen significados que no tienen igualdad y varían según el contexto. Por eso se dicen sinónimos indirectos o relativos. Ejemplo, ahí tenemos el sinónimo de imperfecto es cadáver, de semejante es afín, de arcaico es pretérito, de beligerancia es hostilidad. Eso es en cuanto a la sinonimia indirecta o relativa. Ahora vamos a ver la sinonimia con diferencia de grados. Acá la relación de palabras se va a dar de manera gradual, ¿no? Por grados, ya sea de mayor intensidad o de mayor intensidad, de mayor intensidad o menor intensidad. Vamos a ver, ¿no? La definición. Son aquellas palabras con significados semejantes, pero con una diferencia de grados de intensidad. O sea, de menos intensidad a más intensidad. Ejemplo, Juan está feliz porque ingresó a la Universidad Nacional de Piura. Así sería la palabra normal, ¿no? La palabra feliz, ¿no? Pero si nosotros le queremos meter una palabra de mayor intensidad a, a la frase nominal, entonces pondríamos Juan está eufórico porque ingresó a la Universidad Nacional de Piura. Entonces, el sinónimo según el sinónimo de feliz, según la diferencia de grado, sería eufórico. Muy bien, eso es en base a los sinónimos por diferencia de grados. Ahora vamos a ver los sinónimos eufemísticos. Acá los sinónimos eufemísticos van a tener una función, ¿no? Esa función va a ser de reemplazar eh, la palabra cruda, malsonante, ¿no? Los sinónimos eufemísticos van a reemplazar esa palabra cruda para convertirla en una palabra más formativa, ¿no? Menos ofensiva en la expresión, ¿no? A continuación vamos a ver la definición. Son palabras que reemplazan aquellas cuya expresión es dura, cruda, vulgar, malsonante y que por lo tanto producen connotaciones negativas. Estas palabras tratan de darle una forma más suave, educada y menos ofensiva a la expresión. Ejemplo, ahí tenemos el ejemplo muy común, ¿no? La policía atrapó al ladrón. Eso sería en términos ofensivos ladrón, ¿no? Pero si le queremos cambiar ese término ofensivo malsonante, eh, vamos a reemplazarlo por este sinónimo eufemístico que es la policía atrapó a un amigo de lo ajeno, ¿no? Eh, Muy bien, eso es en base a los sinónimos eufemísticos. Ahora vamos a hablar acerca de la precisión semántica. Ya hemos visto ya los diferentes tipos de sinónimos. Ahora vamos a ver la precisión semántica, que más que todo es un reforzamiento a lo que ya habíamos visto de la precisión semántica, ¿no? La precisión semántica es la condición básica que se debe tener en cuenta este fenómeno semántico llamado sinonimia. La precisión semántica, más que todo, consiste en conocer el significado correcto o cabal de las palabras y, en consecuencia, su utilización correcta según el contexto. Ejemplo, Adriana se quebró la muñeca. ¿Ya? Eso sería lo incorrecto. Lo correcto sería Adriana se fracturó la muñeca. Teniendo en cuenta que la palabra quebró eh, se utiliza en cosas, ¿no? En cosas. Y
Y el término fracturó se utiliza en personas. Muy bien, ahí vemos, según la precisión semántica. Ahora vamos a ver métodos de resolución. Los métodos de resolución van a ser los siguientes. Es necesario definir lo mejor posible la premisa, ¿no? El alumno va a definir de manera posible la premisa, luego evitar mirar las opciones, luego es postular posibles sinónimos, averiguar, meter posibles sinónimos, para luego observar y definir las alternativas y comprobar si alguno de ellas corresponden a los sinónimos que hemos propuesto. Pero ahí viene una pregunta clave, una pregunta muy importante. Y si más de una alternativa parece ser la respuesta, entonces, ¿qué hacemos? Restringimos, nos afianzamos en el campo semántico, mis estimados. Luego, últimamente, para finalmente formar una oración y reemplazar la palabra que causen mayor impacto o mayor dilema, ¿no? Muy bien, eso es en base a los métodos de resolución según la relación de sinonimia entre las palabras. Hemos llegado ya a la parte final de esta breve clase teórica de la relación de sinonimia entre las palabras. Espero que les haya gustado y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Añay, nos